Me quedé paralizada frente al espejo del baño cuando escuché las palabras que salían de la sala. La voz de Cristina, mi nuera, resonaba clara a través de la pared delgada de mi pequeña casa. Ya firmé los papeles del asilo. En 2 semanas se la llevan y esta casa será nuestra. El cepillo de dientes cayó de mis manos temblando sobre el lavabo mientras sentía cómo se me helaba la sangre en las venas. Durante 43 años había vivido en esta casa. Aquí nacieron mis 3 hijos. Aquí enterré a mi esposo hace 6 años. Y ahora mi propia familia planeaba arrancarme de la única cosa que me quedaba sin que yo siquiera lo supiera. Lo peor era que llevaban meses haciéndome creer que me estaban cuidando cuando en realidad solo querían la propiedad. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que cambiaría completamente su plan perfecto. Y cuando lo descubrieran ya sería demasiado tarde. Déjame contarte cómo empezó todo esto porque la traición no sucede de la noche a la mañana. Se construye lentamente como una grieta invisible en una pared que de repente colapsa toda la estructura. Todo comenzó hace exactamente 4 meses, un martes gris de junio, cuando mi hijo mayor Rodrigo vino a visitarme con una sonrisa que debería haberme advertido que algo andaba mal. «Mamá, tenemos que hablar sobre tu futuro», me dijo mientras yo le servía café en la cocina donde él había desayunado durante 30 años de su vida. Yo estaba haciendo empanadas como todos los martes, sus favoritas con carne y pasas como le gustaban de niño. Tu futuro siempre suena peligroso cuando lo dicen con esa voz. Le respondí tratando de bromear, aunque ya sentía ese peso extraño en el estómago que te advierte que algo malo viene. Él se rió, pero era una risa forzada artificial. No seas dramática, mamá. Solo estamos preocupados por ti. Esta casa es muy grande para una persona sola. Las escaleras son peligrosas a tu edad. El jardín te da demasiado trabajo. Tenía 68 años, no 98. Subía las escaleras perfectamente. El jardín era mi terapia, no mi carga. Pero no dije nada porque una madre aprende a callar cuando siente que sus hijos ya no la escuchan realmente. Estoy perfectamente bien, Rodrigo. Esta es mi casa, le dije dándole vuelta a las empanadas en el sartén. Ya lo sé, mamá, pero Cristina y yo hemos estado investigando opciones y hay unos lugares maravillosos donde las personas de tu edad pueden vivir con todas las comodidades. Enfermeras disponibles las 24 horas, actividades sociales, comida incluida. No tendrías que preocuparte por nada. Asilos. Estaba hablando de asilos. Dejé la espátula sobre el mesón y me di vuelta para mirarlo directamente a los ojos. No necesito que nadie me cuide las 24 horas, Rodrigo. No estoy enferma. Todavía no, mamá. Pero es mejor prevenir. Además, piensa en nosotros. Vivimos a 2 horas de aquí. Si te pasa algo, no podríamos llegar a tiempo. En 2 años que llevaban viviendo a 2 horas de aquí, me habían visitado exactamente 7 veces. 7 visitas en 24 meses. Y ahora estaban preocupados por mi seguridad. ¿Y qué pasaría con mi casa? Le pregunté, aunque ya estaba empezando a adivinar hacia dónde iba la conversación. Bueno, ahí está lo interesante. Sus ojos brillaron de una manera que me hizo sentir incómoda. Cristina y yo podríamos mudarnos aquí. Está mucho más cerca de su trabajo. Y así la casa se mantendría en la familia. Ahí estaba. El verdadero motivo. No era mi seguridad. Era mi propiedad. La casa de 3 pisos en uno de los mejores barrios de la ciudad que mi esposo y yo habíamos comprado hace 43 años cuando solo era un lote vacío en una zona que nadie quería. Habíamos construido cada pared, habíamos plantado cada árbol del jardín, habíamos pintado cada habitación. Y ahora mi hijo quería que yo simplemente se la entregara. Esta casa no está a tu nombre, Rodrigo. Está a mi nombre. Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo sé, mamá. Por eso necesitamos que firmes unos papeles. Solo para asegurarnos de que todo esté en orden. Por tu tranquilidad y la nuestra. Papeles. Siempre son papeles los que te traicionan. Voy a pensarlo. Le respondí sacando las empanadas del sartén y poniéndolas en un plato. No hay mucho que pensar, mamá. Es lo mejor para todos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora del cuarto que había sido mío y de mi esposo mirando las fotos en la pared. Rodrigo en su primera bicicleta. Patricia en su graduación. Fernando en su boda. 3 hijos que había criado con todo mi amor. 3 hijos para quienes había sacrificado sueños, carreras, oportunidades. Y ahora uno de ellos quería encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. A la semana siguiente fue Patricia quien vino. Mi única hija. La que siempre había sido mi confidente, mi amiga.
Llegó un sábado por la tarde con una carpeta llena de folletos coloridos. Mamá, mira qué lugares tan hermosos encontré. Me mostró fotos de edificios modernos con jardines perfectos, ancianos sonrientes en sillas de ruedas, actividades artísticas, comedores elegantes. Todo se veía demasiado perfecto, como esas publicidades de productos que nunca funcionan como prometen. Tu hermano me contó de su idea. Le dije, sirviéndote helado. Hacía calor y Patricia siempre había preferido el té helado al café. Es una gran idea, mamá. De verdad. Estos lugares tienen de todo. No estarías sola. Harías amigas. Tendrías gente de tu edad con quien hablar. Tengo amigas, Patricia. Tengo a las señoras del club de lectura. Tengo a Marta, mi vecina de toda la vida. Tengo mi jardín, mis rutinas, mi vida. Sí, pero imagínate no tener que preocuparte por cocinar o limpiar o mantener esta casa enorme. Podrías relajarte, disfrutar. Les había enseñado a leer. Les había enseñado a caminar, a hablar, a pensar. Y ahora me hablaban como si fuera una niña que no puede tomar sus propias decisiones. ¿Y tú qué ganas con esto, Patricia? Le pregunté directamente. Vi cómo se le tensaban los hombros, cómo desviaba la mirada hacia la ventana. Yo no gano nada, mamá. Solo quiero lo mejor para ti. ¿Segura? Porque Rodrigo ya me dijo que él quiere mudarse aquí. Tú también tienes planes para mi casa. El silencio que siguió me dio la respuesta. Patricia dejó la taza de té sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, no todo es sobre propiedades o dinero. Estamos genuinamente preocupados por ti. Si estuvieran genuinamente preocupados me visitarían más de 2 veces al año. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero era la verdad. Eso no es justo. Tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras familias. Y yo tuve mi vida, mi trabajo, mi familia. Pero siempre encontré tiempo para mis padres hasta que murieron. Patricia se levantó, guardando los folletos en su carpeta. Está bien, mamá. Veo que no estás lista para esta conversación. Pero piénsalo de verdad. No es saludable que estés aquí sola. Se fue sin despedirse apropiadamente. Solo un beso rápido en la mejilla y un luego hablamos que sonaba más a amenaza que a promesa. Fernando, mi hijo menor, fue el último en aparecer. Llegó un viernes por la noche con su esposa Lucía. Yo estaba preparando la cena porque los viernes siempre habían sido día de pasta en mi casa. Tradición de 40 años. Huele delicioso, mamá. Dijo Fernando abrazándome con ese abrazo que siempre me hacía sentir que al menos uno de mis hijos todavía me quería genuinamente. Pero durante la cena vi cómo Lucía le daba codazos discretos. Cómo él carraspeaba nervioso. Y finalmente, después del postre, llegó el momento. Mamá, Rodrigo y Patricia me contaron sobre los lugares que te mostraron. Ahí estaba. El frente unido. Los 3 coordinados. ¿Y tú también crees que debo irme de mi casa, Fernando? Él se removió incómodo en su silla. Yo creo que deberías considerar todas las opciones. Esta casa realmente es muy grande, mamá. Y no estás rejuveneciendo. Tenía 32 años. Era el bebé de la familia. El que yo había cuidado cuando sus hermanos mayores ya estaban en la universidad. El que había llorado en mis brazos cuando su primer amor lo dejó. Y ahora me decía que yo no estaba rejuveneciendo. ¿Y qué pasaría con esta casa si yo me voy? Le pregunté, sirviéndole más vino aunque mi mano temblaba ligeramente. Bueno, Rodrigo quiere mudarse aquí, pero Patricia dice que ella también tiene derecho porque es la única hija mujer. Y yo honestamente creo que deberíamos venderla y repartir el dinero entre los 3. Entonces eso era. No solo querían deshacerse de mí. Ya estaban peleándose por los despojos antes de que yo siquiera estuviera fuera. Esta casa está a mi nombre, Fernando. Yo decido qué pasa con ella. Lo sabemos, mamá. Por eso necesitamos que firmes los papeles. Los papeles de nuevo. ¿Qué papeles exactamente? Lucía se inclinó hacia adelante con una sonrisa que probablemente pensaba que era tranquilizadora, pero que me pareció depredadora. Solo un poder legal, mamá. Para que en caso de que te pase algo o no puedas tomar decisiones, nosotros podamos manejar tus asuntos. Es lo normal a tu edad. A mi edad. Como si tener 68 años me convirtiera automáticamente en incompetente. No voy a firmar ningún poder legal. Dije con una firmeza que hizo que ambos se miraran sorprendidos. Mamá, no seas terca. Fernando empezaba a sonar frustrado. Es por tu propio bien. Mi propio bien sería que mis hijos me visitaran porque me aman, no porque quieren mi propiedad.
Las palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Fernando se levantó de la mesa. Estás siendo dramática e irracional. Cuando estés lista para hablar como adultos nos avisas. Se fueron dejándome sola en mi comedor con los platos sucios y el peso de la traición hundiéndome en la silla. Durante las siguientes semanas los tres me llamaron repetidamente. Primero con dulzura tratando de convencerme. Después con impaciencia. Finalmente con veladas amenazas sobre mi estado mental y mi capacidad para tomar decisiones racionales. Y entonces hace 2 semanas Rodrigo y Cristina llegaron sin avisar. Traían a un hombre con maletín. Mamá, este es el doctor Mendoza. Es geriatra. Solo queremos que te haga un chequeo de rutina. El doctor Mendoza tenía una sonrisa profesional y fría. Me hizo preguntas extrañas. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Puede contar hacia atrás desde 100? Como si fuera una niña en un examen escolar. Respondí todo perfectamente porque no tengo nada malo. Pero vi cómo Rodrigo le susurraba algo al doctor. Vi cómo intercambiaban papeles. Y aunque no pude escuchar todo, alcancé a captar palabras como evaluación, capacidad mental, recomendación de cuidado supervisado. Esa noche después de que se fueran me senté en mi estudio. El lugar donde mi esposo había pasado tantas horas trabajando en sus proyectos. Abrí el cajón del escritorio antiguo de roble donde guardaba todos los documentos importantes. Escrituras, testamentos, pólizas de seguro. Y ahí en una carpeta de cuero gastado estaban los papeles que mis hijos no sabían que existían. Los papeles que mi esposo y yo habíamos firmado 35 años atrás cuando compramos no solo esta casa sino otras 6 propiedades más en la ciudad. Inversiones que habíamos hecho poco a poco durante décadas. Propiedades que habían multiplicado su valor y que ahora estaban rentadas generando un ingreso que mis hijos desconocían completamente. Y todos esos papeles, todas esas escrituras estaban a mi nombre únicamente. Porque mi esposo insistió en que así fuera. Si algo me pasa, tú vas a ser la que necesite protección, Elena. Pon todo a tu nombre. Sonreí por primera vez en semanas. Mis hijos pensaban que yo era una anciana indefensa con una sola casa y una pensión modesta. No tenían idea de que yo era dueña de más propiedades que ellos jamás podrían comprar con sus salarios. No sabían que yo tenía abogados, contadores, un portafolio de inversiones que manejaba desde mi computadora mientras ellos me creían incapaz de usar tecnología. Y entonces esta mañana, cuando escuché a Cristina decir que ya había firmado los papeles del asilo, algo se rompió dentro de mí. Pero no era derrota. Era claridad absoluta. Salí del baño como si no hubiera escuchado nada. Cristina estaba en la sala hablando por teléfono. Sí, 2 semanas. El doctor Mendoza ya firmó la evaluación recomendando cuidado supervisado. Con eso podemos proceder incluso si ella se niega. Y una vez que esté internada tramitaremos el poder legal. La casa será nuestra antes de que termine el mes. Me vio y cortó la llamada rápidamente. Elena, no te escuché bajar. ¿Quieres que te prepare? Su sonrisa era perfecta, ensayada, maternal. La sonrisa de alguien que está contando los días para deshacerse de ti. No, gracias, Cristina. Tengo algunas llamadas que hacer. Subí a mi estudio y cerré la puerta. Era hora de que mis hijos aprendieran una lección que nunca olvidarían. La primera llamada fue a mi abogado. Germán Valdés había sido el socio legal de mi esposo durante 30 años y después de su muerte se convirtió en mi asesor personal. Elena, qué sorpresa escuchar de ti. ¿Todo bien? Su voz sonaba cálida, preocupada, genuina. Cosas que las voces de mis propios hijos ya no transmitían. Germán, necesito que vengas a mi casa mañana temprano. Trae todos los documentos de las propiedades y tu grabadora. Va a ser una reunión familiar que nadie olvidará. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Germán me conocía lo suficiente para saber que cuando yo usaba ese tono algo serio estaba pasando. ¿Están tratando de quitarte algo, Elena?, preguntó directamente. Esa era otra cosa que me gustaba de Germán. No perdía tiempo con rodeos innecesarios. Están tratando de quitarme todo, Germán. Mi casa, mi libertad, mi dignidad. Pero cometieron un error. Olvidaron que yo no soy la anciana indefensa que creen que soy. Mañana a las 9. Perfecto. Y Germán, trae también los documentos del testamento. Vamos a hacer algunos cambios importantes. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La segunda llamada fue a Patricia. Ella contestó al tercer timbre con esa voz que usaba cuando estaba ocupada y no quería ser interrumpida. Mamá, estoy en medio de una reunión. ¿Es urgente? Sí, es urgente.
Necesito que mañana vengas a la casa a las 9 de la mañana. Tú, Rodrigo y Fernando. Es importante. ¿De qué se trata? Mañana lo sabrán. Las 9 en punto, Patricia. No llegues tarde. Llamé a Rodrigo y a Fernando con el mismo mensaje. Ambos sonaron sorprendidos pero también aliviados. Probablemente pensaban que finalmente había cedido, que estaba lista para firmar sus malditos papeles. ¿Qué sorpresas se llevarían? Esa noche no cené. Me quedé en mi estudio organizando documentos, escribiendo notas, preparando mi estrategia como si fuera un general antes de una batalla. Porque eso era exactamente lo que sería. Una batalla por mi autonomía, mi respeto, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. A las 3 de la mañana bajé a la cocina a prepararme un té de manzanilla. La casa estaba en silencio, con esa quietud especial que solo existe en la madrugada. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando. Aquí Rodrigo había dado sus primeros pasos. Allí Patricia había aprendido a tocar piano. En esa esquina Fernando se había escondido llorando el día que su pez dorado murió. Tantos recuerdos. Tantos años de amor, sacrificio, entrega. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me trataran como un mueble viejo del que había que deshacerse? El dolor en mi pecho no era solo tristeza. Era furia. Una furia fría y calculada que me daba claridad absoluta. A las 8 de la mañana Germán llegó puntual como siempre. Traía su maletín de cuero y una expresión seria. Cuéntame todo, Elena. Me senté con él en el estudio y le conté cada detalle. Las visitas coordinadas. Los folletos del asilo. La evaluación del doctor Mendoza. La conversación de Cristina por teléfono sobre los papeles ya firmados. Germán escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta. Cuando terminé se quitó los lentes y los limpió lentamente. Era lo que hacía cuando estaba procesando información importante. Elena, esto es grave. Están intentando obtener tutela legal sobre ti basándose en una evaluación médica fraudulenta. Podríamos demandarlos. No quiero demandarlos, Germán. Quiero darles una lección. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan. Vi cómo sus ojos se iluminaban con algo que parecía satisfacción. Elena, siempre supe que eras una mujer formidable, pero esto es brillante. Arriesgado pero brillante. ¿Arriesgado cómo? Podrían enojarse mucho. Podrías perder la relación con ellos permanentemente. Me reí sin humor. ¿Qué relación, Germán? ¿Las 7 visitas en 2 años? ¿Las llamadas apresuradas de 5 minutos? ¿El interés repentino solo cuando quieren algo? Esa no es una relación. Esa es una conveniencia. A las 9 en punto el timbre sonó. Germán se sentó en el estudio mientras yo bajaba a abrir. Los 3 estaban ahí. Rodrigo con traje como si viniera de la oficina. Patricia con su abrigo elegante y su bolso de diseñador. Fernando en jeans y camisa casual. Detrás de Rodrigo estaba Cristina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, qué sorpresa que nos convocaras», dijo Rodrigo besándome la mejilla con un beso frío mecánico. «Pasen a la sala. Hay alguien que quiero que conozcan». Los guié hacia el living, donde Germán ya estaba esperando sentado en el sofá principal con todos los documentos organizados sobre la mesa de centro. «¿Quién es este?», preguntó Patricia frunciendo el ceño. «Les presento a Germán Valdés, mi abogado». El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo Rodrigo y Cristina intercambiaban miradas de pánico. Cómo Patricia se tensaba. Cómo Fernando palidecía. ¿Tu abogado? Mamá, ¿por qué necesitas un abogado? Rodrigo intentaba sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Porque me enteré de algunos planes interesantes que ustedes tienen para mí. Siéntense, por favor. Esto va a tomar un rato. Se sentaron lentamente como condenados que saben que algo terrible está por suceder. Germán abrió su maletín y sacó una grabadora pequeña. «Con su permiso voy a grabar esta reunión para tener un registro legal de lo que se discuta aquí». «Espera un momento». Cristina se levantó abruptamente. Nadie dijo nada sobre grabaciones. Esto es una trampa. «Siéntate, Cristina», le dije con una voz que hasta a mí me sorprendió por su frialdad. «O te sientas y escuchas o te vas de mi casa ahora mismo. Tu elección». Se sentó. Germán presionó el botón de grabar. «Elena, adelante». Respiré profundo y comencé. Ayer escuché una conversación muy interesante. Cristina estaba hablando por teléfono sobre unos papeles que aparentemente ya firmó. Papeles de un asilo donde planean internarme en 2 semanas.
Mamá, eso es un malentendido. Rodrigo intentó interrumpir, pero levanté mi mano. No terminé. También mencionó algo sobre una evaluación del doctor Mendoza que recomienda cuidado supervisado. Una evaluación que ustedes claramente arreglaron para tener justificación legal para internarme contra mi voluntad. Eso es ridículo. Patricia se cruzó de brazos. Estamos preocupados por ti. El doctor hizo una evaluación profesional. ¿Profesional? El doctor que ustedes trajeron sin avisarme que me hizo preguntas condescendientes durante 15 minutos? Esa es su evaluación profesional. Germán carraspeó. Para que conste en la grabación, yo he revisado la supuesta evaluación del doctor Mendoza. No cumple con ninguno de los protocolos requeridos para una evaluación geriátrica formal. Es básicamente inútil desde el punto de vista legal. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Fernando habló por primera vez sonando más cansado que enojado. Estamos aquí porque sus hermanos y tú decidieron que yo era un obstáculo para obtener lo que quieren. Mi casa. Señalé a Rodrigo. Tú la quieres para mudarte porque está cerca del trabajo de Cristina. Señalé a Patricia. ¿Tú crees que como eres la única hija mujer tienes algún derecho especial sobre ella? Señalé a Fernando. Y tú quieres venderla para repartir el dinero entre los tres. ¿Me equivoco en algo? El silencio fue mi respuesta. Lo que ninguno de ustedes se molestó en investigar es que más tengo aparte de esta casa. Germán, ¿podrías mostrarles los documentos, por favor? Germán comenzó a poner carpetas sobre la mesa. Escritura del edificio de departamentos en la Avenida Libertador. A nombre de Elena Morales. Escritura del local comercial en el centro. A nombre de Elena Morales. Escritura de la casa en la playa. A nombre de Elena Morales. Escritura del dúplex en zona norte. A nombre de Elena Morales. Con cada documento que Germán ponía sobre la mesa, las caras de mis hijos cambiaban. La confusión se transformaba en sorpresa. La sorpresa en shock. El shock en algo que se parecía peligrosamente al terror. ¿Cuántas propiedades, mamá? Patricia había perdido toda compostura. 7 en total, incluyendo esta casa. Su padre y yo las compramos durante 35 años. Inversiones que hicimos poco a poco, que crecieron, que se valorizaron. Propiedades que ahora generan ingresos de renta por más de $40,000 mensuales. $40,000. Rodrigo repitió las palabras como si no pudieran ser reales. Mensuales. Mensuales. Confirme. ¿Y creen que alguien que maneja un portafolio de propiedades de varios millones de dólares necesita ser internada en un asilo por incapacidad mental? Cristina se había puesto verde. Literalmente verde. Pero siempre dijiste que solo tenías tu pensión. Que tenías que cuidar cada centavo. Mentí. O más bien dejé que ustedes asumieran lo que quisieran. Porque quería ver quiénes eran realmente. Quería saber si me visitaban por amor o por interés. Y ahora lo sé. Mamá, esto es injusto. Patricia tenía lágrimas en los ojos, pero no estaba segura si eran de tristeza o de rabia. ¿Injusto? ¿Saben qué es injusto? Que durante 6 años desde que murió su padre me hayan visitado menos de 10 veces cada uno. Que nunca me llamen solo para preguntar cómo estoy. Que solo aparezcan cuando necesitan algo o cuando quieren algo. Tenemos vidas ocupadas, mamá. Rodrigo intentaba defenderse. Yo también tenía una vida ocupada, Rodrigo. Trabajaba de enfermera en turnos dobles. Criaba 3 hijos. Cuidaba de esta casa. Ayudaba a sus abuelos. Y aún así siempre encontré tiempo para mi familia. Siempre. Fernando se había quedado callado todo este tiempo mirando sus manos. Finalmente habló. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Desheredarnos? Germán ha traído una nueva versión de mi testamento. Voy a leerla ahora y ustedes van a escuchar cada palabra. Tomé el documento que Germán me pasó. Mis manos no temblaban. Mi voz no vacilaba. Yo, Elena Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que a mi muerte mis propiedades se distribuirán de la siguiente manera. La casa donde actualmente vivo quedará para la fundación de un hogar de ancianos sin recursos. El edificio de la Avenida Libertador se venderá y el dinero se donará a organizaciones de protección al adulto mayor. No puedes hacer esto. Rodrigo se había puesto de pie. Puedo y lo estoy haciendo. El local comercial del centro irá para la universidad pública para becas de estudiantes de bajos recursos. La casa de la playa será convertida en un centro de día para personas de la tercera edad. Mamá, por favor.
Patricia lloraba abiertamente ahora. Los 2 dúplex serán vendidos y el dinero dividido entre las organizaciones que luchan contra el abuso a adultos mayores. Y finalmente mis cuentas bancarias e inversiones que suman aproximadamente $2 millones se dividirán en partes iguales entre mis 3 nietos para sus estudios universitarios. Nada para nosotros. La voz de Fernando era apenas un susurro. Nada. Ustedes ya tenían todo lo importante. Tenían mi amor, mi apoyo, mi presencia. Y lo cambiaron por paredes y techos. Por propiedades y dinero. Entonces que las propiedades y el dinero vayan a gente que realmente los necesita. Cristina estaba furiosa. Esto es venganza. Venganza de una vieja amargada que no entiende que estábamos tratando de cuidarla. ¿Cuidarme? Repetí la palabra saboreándola. ¿Falsificar una evaluación médica es cuidarme? ¿Firmar papeles de un asilo sin mi consentimiento es cuidarme? ¿Planear cómo repartirse mis cosas mientras yo todavía estoy viva es cuidarme? Ya basta, mamá. Rodrigo caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Estás exagerando todo. Malinterpretando todo. Estábamos genuinamente preocupados. Germán, ¿podrías reproducir la grabación que hice ayer? Germán sacó su teléfono y presionó play. La voz de Cristina llenó la sala. Sí, 2 semanas. El doctor Mendoza ya firmó la evaluación recomendando cuidado supervisado. Con eso podemos proceder incluso si ella se niega. Y una vez que esté internada tramitaremos el poder legal. La casa será nuestra antes de que termine el mes. Cristina se puso blanca. Rodrigo dejó de caminar. Patricia dejó de llorar. Fernando cerró los ojos. ¿Todavía creen que estoy exagerando? Nadie respondió. Esta reunión ha terminado. Pueden irse de mi casa ahora. Mamá, espera. Fernando se acercó a mí. Era el único que no había participado activamente en el plan, aunque tampoco había hecho nada para detenerlo. Lo siento. Siento mucho todo esto. Tienes razón. Te fallamos. Si me fallaron, Fernando. Los 3 me fallaron. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Hay solo una manera. Demostrarme que me aman por quien soy, no por lo que tengo. Pero eso va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y sinceramente no estoy segura de que alguno de ustedes esté dispuesto a hacer ese esfuerzo. Se fueron uno por uno. Rodrigo y Cristina salieron primero sin decir palabra. Patricia se detuvo en la puerta. Siempre te quise, mamá. A mi manera siempre te quise. El amor, Patricia, no es algo que se siente solo en el corazón. Es algo que se demuestra con acciones. Y tus acciones me dijeron todo lo que necesitaba saber. Fernando fue el último en irse. Me abrazó largo y apretado. Voy a arreglarlo, mamá. No sé cómo, pero lo voy a arreglar. Espero que sí, hijo. Espero que sí. Cuando se cerró la puerta me dejé caer en el sofá. Germán se sentó a mi lado. ¿Estás bien, Elena? No lo sé. Me siento vacía. Como si algo dentro de mí se hubiera roto. Hiciste lo correcto. ¿Lo hice? ¿O acabo de destruir lo único que me quedaba después de que tu padre muriera? Lo que te quedaba eran solo ilusiones, Elena. Ilusiones de una familia que ya no existía. Ahora tienes la verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que vivir en una mentira. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero saber que tenía razón no hacía que doliera menos. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos de una manera que nunca había experimentado antes. Mi teléfono, que normalmente sonaba poco, ahora no sonaba nada. Ni siquiera las llamadas de 5 minutos que mis hijos hacían ocasionalmente por obligación. Era como si hubiera muerto para ellos, y en cierto modo así era. Germán pasaba cada tarde a revisar cómo estaba. Elena, tienes que comer algo. Estás perdiendo peso. Me traía comida de su esposa Marta, que siempre había sido una cocinera maravillosa. Cazuelas de pollo, sopas de verduras, pan casero. Pero todo me sabía a nada. No tengo hambre, Germán. El dolor no se cura con hambre, Elena. Se cura con tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hasta que deje de sentir que maté a mi propia familia? Él no tenía respuesta para eso. Nadie la tenía. Una semana después del enfrentamiento estaba en el jardín podando las rosas como hacía todos los jueves desde que me mudé a esta casa hace 43 años. Las rosas habían sido la flor favorita de mi esposo. Rojas profundas como el vino. Cada vez que las podaba sentía que de alguna manera él seguía conmigo. Señora Elena.
Una voz joven me hizo dar vuelta. Era Tomás, el hijo adolescente de mi vecina Marta. Tu mamá te mandó a vigilarme, ¿verdad? Le dije con una sonrisa pequeña. Él se sonrojó. Dice que no has ido al club de lectura en 2 semanas. Que no contesta sus llamadas. Dile que estoy bien. Solo necesito tiempo. También dice que si no vienes a cenar esta noche ella va a venir aquí y arrastrarte de las orejas aunque seas 30 años mayor que ella. Eso me hizo reír. Por primera vez en días sentí algo parecido a alegría aunque fuera solo un destello. Esa noche fui a casa de Marta. Vivía 3 casas más abajo en una construcción más pequeña pero llena de vida. Niños corriendo, plantas por todas partes, música saliendo de las ventanas. Todo lo que mi casa ya no era. Elena. Marta me abrazó en la puerta con la fuerza de alguien que abraza a un náufrago que acaba de llegar a la orilla. Estaba tan preocupada. Lo sé. Perdona. No te disculpes. Ven, siéntate. Te preparé tu favorito. Lasaña con extra queso. Durante la cena le conté todo. Cada detalle del plan de mis hijos. La confrontación. El testamento nuevo. Marta escuchó sin interrumpir aunque vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas varias veces. Elena, eso es terrible. ¿Cómo pudieron? No lo sé, Marta. De verdad no lo sé. Los crié mejor que eso. O al menos eso pensaba. Tú los criaste perfecto. Lo que pasa es que a veces la gente se pierde por el camino. El dinero, la ambición los cambia. ¿Hice mal, Germán? ¿En desheredarlos? Hiciste lo que tenías que hacer para protegerte. Pero, Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿De verdad quieres dejarles nada? ¿O solo querías asustarlos? Era una buena pregunta. Una que yo misma me había hecho cada noche cuando no podía dormir. Cuando escribí ese testamento estaba tan enojada, tan herida. Quería que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que me causaron. Pero ahora no lo sé. No sé qué quiero. ¿Sabes qué creo yo? Creo que todavía hay tiempo. Tiempo para que te demuestren que pueden cambiar. O tiempo para que te demuestren que el testamento que escribiste era exactamente lo correcto. ¿Y cómo sabremos cuál es cuál? Marta sonrió. El tiempo siempre revela la verdad, Elena. Siempre. 2 semanas después de la confrontación recibí una carta. No un mensaje de texto, no un email. Una carta real en sobre de papel con mi nombre escrito a mano. La caligrafía era de Fernando. Querida mamá, no espero que leas esto. No espero que me perdones. Pero necesito escribirte aunque solo sea para intentar poner en orden mis propios pensamientos. Tienes razón en todo lo que dijiste. Te fallamos. Yo te fallé. Me dejé llevar por mis hermanos, por la idea del dinero fácil, por la codicia. No tengo excusas. Solo tengo vergüenza. Vergüenza de haberme olvidado de quién soy, de quién me criaste para ser. Papá estaría decepcionado de mí. Y eso es lo que más me duele porque sé que tú también estás decepcionada. Tuve que detenerme. Las lágrimas hacían que las palabras se volvieran borrosas. No te estoy escribiendo para pedirte que cambies el testamento. Honestamente, me parece perfecto que todo vaya a organizaciones que ayudan a personas mayores. Es irónico, pero también es justo. Te estoy escribiendo solo para decirte que lo siento. Y para preguntarte si algún día cuando estés lista podrías darme la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. No el hijo que fui estas últimas semanas, sino el hijo que solía ser. El que te llamaba todos los domingos. El que pasaba a tomar café contigo los sábados. El que te pedía consejos sobre todo. Ese hijo todavía existe, mamá. Solo se perdió por un tiempo. Tu hijo que te ama, Fernando. Doblé la carta con manos temblorosas y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. Esa noche dormí mejor que en semanas. Rodrigo y Patricia no escribieron. No llamaron. Era como si hubiera desaparecido de sus vidas por completo. Y cada día que pasaba en silencio era otra confirmación de que el testamento que escribí era el correcto. Un mes después del enfrentamiento sonó el timbre un domingo por la mañana. Eran las 8. Demasiado temprano para visitas. Abrí la puerta y casi se me para el corazón. Era Fernando con Lucía y con alguien más. Una niña pequeña de tal vez 5 años con coletas desparejas y un vestido de princesa rosa. Mamá, esta es Sofía. ¿Tu nieta? El mundo se detuvo. ¿Mi qué? Tu nieta. La adoptamos hace 6 meses. Íbamos a decirte, pero entonces pasó todo lo de las propiedades y el testamento y pensé que no querría saber nada de nosotros. Me arrodillé frente a la niña.
Tenía los ojos color miel y una sonrisa tímida. Hola Sofía. Yo soy tu abuela Elena. ¿Tú eres la abuela de la que papá habla todo el tiempo? Espero que sí. Miré a Fernando. Tenía lágrimas en los ojos. Venimos todos los domingos, mamá. Si nos dejas. No para hablar de testamentos o propiedades o dinero. Solo para estar contigo. Para que Sofía te conozca. Para que nosotros volvamos a conocerte. Todos los domingos. Todos los domingos. A la hora que tú digas. Por el tiempo que tú quieras. Sin condiciones. Solo familia. Los dejé pasar. Preparé café para los adultos y chocolate caliente para Sofía. La niña se sentó en el sofá columpiando sus piernas que no llegaban al suelo. Papá dice que tú haces las mejores galletas del mundo. ¿Así? ¿Y te gustaría probarlas? Sus ojos se iluminaron como luces de Navidad. Pasamos la mañana en la cocina. Sofía y yo hacíamos galletas mientras Fernando y Lucía lavaban los platos y nos contaban historias. Historias de cómo adoptaron a Sofía. De sus primeros meses juntos. De sus miedos, esperanzas, sueños. Era la conversación más real que había tenido con mi hijo en años. Tal vez en décadas. Cuando se fueron ese domingo, Fernando me abrazó en la puerta. Gracias, mamá. Por darnos una oportunidad. Es solo una oportunidad, Fernando. No es un perdón automático. Eso se gana. Lo sé. Y voy a ganarlo. Lo prometo. Los siguientes domingos Fernando, Lucía y Sofía aparecieron puntualmente. A las 8 en punto. Traían pan fresco del mercado. Flores del jardín de Lucía. Dibujos que Sofía hacía durante la semana pensando en mí. Lentamente, muy lentamente, las grietas en mi corazón comenzaron a sanar. Pero Rodrigo y Patricia seguían en silencio. 3 meses después de la confrontación recibí otra carta. Esta vez de Patricia. Mamá, te escribo porque Rodrigo se niega a hacerlo. Dice que fuiste injusta, que nos traicionaste, que no mereces nada de nosotros. Pero yo no puedo seguir con este silencio. La verdad es que me duele. Me duele saber que todo ese dinero existe y no va a ser para nosotros. No voy a mentir y decir que no me importa porque sí me importa. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Seguí leyendo con el corazón acelerado. He estado pensando mucho en todo lo que dijiste. En cómo te tratamos. En cuántas veces elegí mi comodidad sobre tu compañía. En cuántas llamadas tuyas no contesté porque estaba ocupada con cosas que ahora ni siquiera recuerdo qué eran. Fernando me contó que los estás recibiendo los domingos. Que conociste a Sofía. Me alegro por él. Siempre fue el mejor de nosotros tres. El más sensible, el más consciente, el más humano. No te estoy escribiendo para pedirte que me incluyas en esas visitas. Todavía no estoy lista para verte cara a cara. Todavía tengo demasiada vergüenza, demasiado orgullo herido, demasiada confusión. Pero quería que supieras que te extraño, mamá. Que extraño tu voz, tus consejos, tu manera de hacer que todo parezca más simple. Algún día, cuando sea una mejor persona, cuando pueda mirarte a los ojos sin sentir vergüenza, me gustaría volver a ser tu hija. No la que quiere tu dinero. Solo la que quiere a su mamá. Tu hija Patricia. Guardé la carta junto a la de Fernando. 2 de 3. 2 hijos que al menos estaban tratando de encontrar el camino de regreso. Rodrigo seguía perdido en su orgullo y su rabia. 4 meses después del enfrentamiento, Germán vino con noticias. Elena, tengo que contarte algo. Rodrigo está intentando impugnar el testamento. Contrató abogados. Está argumentando que estabas bajo influencia indebida mía cuando lo cambiaste. Me senté despacio sintiendo como el peso de la traición se multiplicaba. Después de todo, ¿todavía quiere mi dinero? Parece que sí. Sus abogados ya presentaron los papeles. Van a argumentar que yo te manipulé, que no estabas en tus cabales, que el testamento original debe ser restaurado. ¿Puede ganar? No. Tenemos la grabación de la reunión. Tenemos evidencia de su plan para internarte. Tenemos testimonios de múltiples personas sobre tu capacidad mental. No tiene ninguna posibilidad. Pero va a ser un proceso largo y probablemente muy público. Esa noche lloré por primera vez desde la confrontación. Lloré por el hijo que había criado y que se había convertido en un extraño. Lloré por la familia que alguna vez tuvimos y que ahora estaba rota, quizás irreparablemente. Lloré por mí misma, por mi ingenuidad, por haber creído que el amor de una madre era suficiente para crear buenos hijos. Al día siguiente, domingo, Fernando llegó como siempre con Lucía y Sofía. Vi en sus ojos que ya sabía lo de Rodrigo.
Mamá, lo siento mucho. No te disculpes por tu hermano Fernando. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. Hablé con él ayer. Traté de hacerlo entrar en razón. Pero está cegado por la rabia. ¿Y Patricia? Patricia está atrapada entre ustedes dos. Quiere hacer lo correcto, pero Rodrigo la está presionando para que se una a la demanda, y ella va a hacerlo. Fernando suspiró. No lo sé, mamá. Honestamente no lo sé. Sofía corrió hacia mí con un dibujo. Abuela, mira. Te dibujé con tu jardín de rosas. En el dibujo había una mujer con pelo blanco rodeada de flores rojas enormes. Y a su lado había una niña pequeña de coletas desparejas sostenándole la mano. Es hermoso, Sofía. ¿Puedo quedármelo? Claro, abuela. Lo hice especialmente para ti. La abracé, sintiendo como algo dentro de mí se reparaba aunque fuera solo un poco. Tal vez había perdido 2 hijos. Tal vez los había perdido permanentemente. Pero había ganado esto. Domingos llenos de galletas y chocolate caliente. Una nieta que me dibujaba en sus cuadernos. Un hijo que estaba tratando de ser mejor. A veces la familia no es la que nace contigo. A veces es la que eliges construir con las piezas que quedan después de que todo se rompe. El proceso legal que Rodrigo inició fue exactamente tan desagradable como Germán había predicho. Durante 6 meses hubo audiencias, testimonios, peritajes psicológicos. Me sometí a evaluaciones con 3 médicos diferentes que confirmaron lo que yo ya sabía. Estaba perfectamente lúcida mentalmente, competente y absolutamente en mi derecho de disponer de mis bienes como quisiera. Los abogados de Rodrigo intentaron de todo. Argumentaron que Germán me había manipulado, que estaba senil, que tenía rencor patológico hacia mis hijos. Cada audiencia era una nueva humillación pública. Cada testimonio era otro recordatorio de cuán lejos había caído mi familia. Lo peor fue el día que Rodrigo tuvo que testificar. Lo vi entrar a la sala con su traje oscuro y su expresión dura. Ni siquiera me miró cuando pasó junto a mí. Era como si fuera una extraña. Peor que una extraña. Era como si fuera su enemiga. Señor Morales, ¿por qué cree que su madre cambió su testamento? Le preguntó su abogado. Porque está bajo la influencia de Germán Valdés. Él siempre quiso controlar las finanzas de mi familia. Ahora que mi padre murió, encontró la oportunidad perfecta. Era mentira y él lo sabía. Germán había sido el socio más honesto y leal que mi esposo había tenido. Pero Rodrigo estaba dispuesto a destruir cualquier reputación con tal de conseguir lo que quería. ¿Y qué hay de los planes que ustedes tenían para internarla en un asilo? Preguntó el abogado de Germán durante el contrainterrogatorio. Estábamos preocupados por su seguridad. Cualquier hijo responsable haría lo mismo. ¿Hijo responsable? ¿Un hijo responsable falsifica una evaluación médica? ¿Firma papeles de internación sin el consentimiento de su madre? El juez golpeó su mazo. Abogado, vaya al punto. El punto, su señoría, es que el señor Morales no estaba preocupado por la seguridad de su madre. Estaba preocupado por quedarse con sus propiedades. Y cuando ella descubrió el plan, decidió protegerse de la única manera que podía. La sala quedó en silencio. Rodrigo me miró por primera vez. En sus ojos vi rabia, pero también algo más. Algo que se parecía al dolor. 2 semanas después el juez dio su veredicto. La corte encuentra que la señora Elena Morales estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando modificó su testamento. No hay evidencia de influencia indebida, coerción o incapacidad mental. El nuevo testamento es válido y vinculante. Caso cerrado. Rodrigo salió de la sala sin mirarme. Su abogado le susurraba algo al oído, pero él solo negaba con la cabeza. Vi cómo se subía a su auto y se alejaba. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no era dolor ni rabia. Era aceptación. Había perdido a mi hijo mayor. Tal vez para siempre. Fernando me esperaba afuera con Lucía. Mamá, ganaste. No, Fernando. Nadie ganó aquí. Todos perdimos. Esa noche estaba sentada en mi jardín cuando escuché la puerta del frente abrirse. Pensé que era Marta, que tenía llave para emergencias. Pero no era Marta. Era Patricia. Se veía diferente. Más delgada. Más vieja. Llevaba jeans y una camisa simple, sin el maquillaje perfecto ni el peinado elaborado que siempre la caracterizaban. Hola, mamá. Su voz temblaba. Hola, Patricia. Me levanté de la silla del jardín. Nos quedamos mirándonos durante un largo momento. ¿Puedo pasar? Esta siempre fue tu casa.
Entramos a la sala. Esa misma sala donde 4 meses atrás había confrontado a mis 3 hijos con la verdad. Donde les había leído el Nuevo Testamento. Donde todo se había roto. Supe que ganaste el caso. Dijo sentándose en el sofá donde solía sentarse cuando era niña. Ganó la justicia, Patricia. Yo solo gané el derecho a morir en paz sin que mis hijos peleen por mis huesos. Ella se encogió ante mis palabras. Merezco eso. Merezco cada palabra dura que me digas. No vine a decirte palabras duras. Ya tuve suficiente de eso con los abogados de tu hermano. Yo no me uní a la demanda, mamá. Rodrigo me presionó, me amenazó, me dijo que si no lo apoyaban me cortaría completamente. Pero no pude hacerlo. No pude pararme en esa corte y decir mentiras sobre ti. Entonces, ¿por qué tardaste 4 meses en venir? Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que fuera demasiado tarde. Miedo de mirarte a los ojos y ver la decepción que sé que sientes. Me senté junto a ella en el sofá. La misma distancia que había entre nosotras estos últimos años. Cercanas físicamente pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Patricia, déjame preguntarte algo. ¿Por qué querías mi casa? Tú ganas bien. Tienes tu propio departamento. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano como hacía cuando era pequeña. No era por la casa, mamá. Era porque Rodrigo siempre consigue lo que quiere. Siempre ha sido así. El hijo mayor, el favorito, el que papá admiraba. Y pensé que si yo conseguía la casa finalmente sería especial. Finalmente sería importante. Siempre fuiste especial para mí, Patricia. Siempre. Entonces, ¿por qué sentía que tenía que competir por tu atención? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Competir? Nunca tuviste que competir. Sí, mamá. Rodrigo era el exitoso. Fernando era el sensible. Yo era solo la de en medio. La que no destacaba en nada. La que nunca era suficiente. ¿De dónde sacaste esa idea? De años de escucharte hablar de los logros de Rodrigo. De ver cómo te derretías cuando Fernando te pedía consejos. Yo era la que estaba ahí pero que nunca era vista. Me quedé en silencio procesando sus palabras. ¿Era verdad? ¿Había sido tan ciega? Patricia, si te hice sentir invisible, lo siento. Nunca fue mi intención. Pero eso no justifica lo que intentaron hacerme. Lo sé. Y no estoy buscando justificaciones. Solo estoy tratando de explicarte cómo llegué a ser alguien capaz de planear algo tan horrible. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres, Patricia? Ella respiró profundo. Quiero intentarlo de nuevo. No el testamento, no la casa, no nada de eso. Quiero intentar ser tu hija otra vez. La hija que debí ser siempre. Pero entiendo si es demasiado tarde. Fernando viene todos los domingos con su familia. Hacemos galletas con Sofía. Tomamos café. Hablamos de cosas reales. ¿Podrías comprometerte a algo así? Sí. Puedo comprometerme a eso. No faltas, no excusas, no. Estoy muy ocupada. Si empezamos esto tiene que ser real. Será real, mamá. Lo prometo. La abracé entonces. Un abrazo largo que olía a su perfume caro pero también a lágrimas y a esperanza. No estaba todo arreglado. Quedaban años de reconstrucción por delante. Pero era un comienzo. Los siguientes meses fueron una revelación. Fernando, Patricia y yo comenzamos a construir algo nuevo. No la familia perfecta que alguna vez creí que teníamos. Sino algo mejor. Una familia honesta. Los domingos se volvieron sagrados. Fernando traía a Sofía y Lucía. Patricia venía sola pero traía historias. Historias de su trabajo, de sus miedos, de sus sueños. Mamá, empecé terapia. Me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntas. ¿Así? Sí. Para trabajar mis problemas de autoestima. Para entender por qué el dinero y las cosas materiales se volvieron tan importantes para mí. ¿Y qué has aprendido? Que pasé toda mi vida tratando de llenar un vacío. Pensé que si tenía suficientes cosas, suficiente éxito, suficiente dinero, finalmente me sentiría completa. Pero el vacío siempre estuvo ahí. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a llenar el vacío con cosas reales. Relaciones honestas, trabajo significativo, momentos como este. Me emocioné más de lo que esperaba. Mi hija estaba encontrando su camino. Lentamente, pero lo estaba encontrando. Rodrigo nunca volvió. Escuché por terceros que se había mudado a otra ciudad.
que su matrimonio con Cristina estaba en problemas, que estaba amargado, resentido, convencido de que yo lo había traicionado. ¿Extrañas a Rodrigo?, me preguntó Fernando un domingo. Extraño al hijo que creí que era. No extraño al hombre en que se convirtió. ¿Crees que algún día vuelva? No lo sé. La puerta siempre estará abierta. Pero tiene que ser él quien elija cruzarla. 6 meses después de que el juez cerrara el caso, Germán vino con una propuesta. Elena, he estado pensando. ¿Qué tal si modificamos el testamento otra vez? ¿Por qué? Porque Patricia y Fernando te han demostrado que pueden cambiar. Que están comprometidos contigo, no con tu dinero. Merecen algo. ¿Tú crees? Yo creo que el testamento original era para protegerte. Ahora que estás protegida, tal vez es tiempo de recompensar a quienes eligieron estar a tu lado. Lo pensé durante semanas. Observé a mis hijos. Como Fernando traía a Sofía religiosamente cada domingo. Como Patricia nunca faltaba a nuestras cenas de los jueves. Como ninguno de los dos había vuelto a mencionar dinero, propiedades o herencias. Finalmente llamé a Germán. Vamos a hacer un nuevo testamento. Pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Fernando y Patricia recibirán una propiedad cada uno. Pero solo después de mi muerte. Y solo si mantienen su compromiso conmigo durante los próximos años. Si alguno falta a más de 3 visitas sin razón médica válida, pierde su herencia. Elena, eso es una condición bastante estricta. Es una condición justa. Quiero asegurarme de que me quieren por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y Rodrigo? Rodrigo puede recibir algo también. Pero solo si regresa y se disculpa genuinamente. Y solo si mantiene el mismo compromiso que sus hermanos. Germán sonrió. Eres más generosa de lo que ellos merecen. No es generosidad, Germán. Es esperanza. Esperanza de que la familia que creí perdida todavía pueda salvarse. Una tarde de otoño, exactamente un año después de la confrontación inicial, estaba en el jardín con Sofía. Ella había crecido tanto en estos meses. Ahora tenía 6 años y medio y hablaba sin parar sobre todo y nada. Abuela, ¿por qué el tío Rodrigo nunca viene? La pregunta me tomó por sorpresa. Porque el tío Rodrigo está enojado conmigo. ¿Por qué está enojado? Porque a veces los adultos cometen errores. Y a veces no saben cómo pedir perdón. Papá dice que perdonar es importante. Tu papá es muy sabio. ¿Tú perdonarías al tío Rodrigo si viniera? Miré a esta niña que había entrado en mi vida como un regalo inesperado. Sí, Sofía, lo perdonaría. Porque eso es lo que hacen las familias. Cometen errores. Se lastiman. Pero también se perdonan. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi mecedora favorita. La misma donde me había sentado miles de noches durante 43 años. Miré las fotos en la pared. Mis 3 hijos cuando eran pequeños. Mi esposo sonriendo en nuestra boda. Momentos congelados en el tiempo de una familia que alguna vez fue feliz. No sabía si Rodrigo algún día regresaría. No sabía si Patricia y Fernando mantendrían su compromiso por años. No sabía qué deparaba el futuro. Pero sabía esto. Había sobrevivido a la traición más profunda que una madre puede experimentar. Había enfrentado a mis hijos con la verdad. Había protegido mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a vivir mis últimos años en paz. Y más importante, había aprendido que la familia no es solo sangre. Es elección. Es compromiso. Es aparecer domingo tras domingo, jueves tras jueves. Es hornear galletas con tu nieta. Es tomar café con tu hijo. Es cenar con tu hija y escuchar sus historias. Es construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se rompió. Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Patricia. Mamá, gracias por la cena. Te quiero. Nos vemos el jueves. Sonreí. 3 palabras simples que hace un año no habría recibido. Te quiero. Palabras que ahora significaban algo porque venían acompañadas de acciones. Miré hacia el jardín donde las rosas que había plantado hace décadas seguían floreciendo. Rojas, profundas, resistentes. Habían sobrevivido a tormentas, sequías, plagas. Y cada primavera volvían más fuertes. Tal vez yo era como esas rosas. Golpeada por la traición, podada por el dolor. Pero todavía aquí. Todavía floreciendo. Todavía capaz de belleza. Mi casa ya no se sentía tan vacía. Los domingos había risas de niños. Los jueves había conversaciones profundas. Y entre esos días había silencio, pero era un silencio diferente.
No era soledad. Era paz. La puerta principal seguía sin llave durante el día. Una invitación silenciosa para el hijo que faltaba. Tal vez algún día Rodrigo la cruzaría. Tal vez no. Pero yo estaría aquí esperando, no con expectativa, sino con esperanza. Porque al final eso era lo que me quedaba después de todo. Esperanza de que el amor puede sobrevivir a la traición. De que las familias pueden sanar aunque queden cicatrices. De que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Me levanté de la mecedora y apagué las luces. Mañana sería lunes. Día de jardinería. Después martes de club de lectura. Miércoles de visitar a Marta. Jueves de cena con Patricia. Viernes de descanso. Sábado de preparar galletas para el domingo. Y domingo. Domingo sería de familia. La familia que había perdido y encontrado de nuevo. Más pequeña tal vez. Más frágil ciertamente. Pero más real que nunca. Y mientras subía las escaleras hacia mi habitación pensé en mi esposo. En cómo había insistido en poner todas las propiedades a mi nombre. Como si supiera que algún día las necesitaría no solo como inversión, sino como protección. Gracias, amor. Susurré al aire. Gracias por cuidarme incluso después de irte. Y en el silencio de la noche casi pude escuchar su respuesta. Siempre, Elena. Siempre. Si esta historia te ha conmovido y quieres escuchar más historias auténticas, considera apoyar el trabajo en el canal Vidas Contadas con un pequeño me gusta. Tu ayuda hace posible que estas historias sigan siendo contadas. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención.